presidente Juan Manuel Santos ha salido con una de esas declaraciones que son muy reveladoras de lo que nos está ocurriendo. Pues no sabe uno si por inadvertencia, por falta de cálculo, o por escasez de talento, o porque no tiene mejores razones. Lo conducen a unos callejones sin salida, o los ponen en el terreno de dar unas explicaciones que el país inmediatamente demanda. Acaba de decir el señor Juan Manuel Santos, o Juanpa, porque a él le gusta que le digan así, que cuando uno quiere la paz se tiene que tragar una cantidad de sapos. Alto ahí. Empecemos por hacer ese análisis. La historia de los tiempos es la historia de las guerras, la historia de las confrontaciones. La historia está amojonada por grandes hechos militares, esa es la realidad. Ellos se esconden o vienen a la par, o están complementados o están precedidos de grandes fenómenos culturales, políticos, jurídicos, pero son las guerras las que determinan el rumbo de la historia. Hoy hablaremos de una de ellas cuando en el puente Milvio Constantino el Grande derrota a Magencio y el cristianismo pasa de ser una religión perseguida a ser la religión oficial del Imperio Romano, y eso es todo un cambio histórico. Pues bien, a lo largo de la historia el tema de la paz y de las paces que se han firmado es uno de los temas más apasionantes, si ustedes la pueden repasar. Siempre el vencido es el que se traga los sapos, el vencedor los impone. Y el vencedor exige indemnizaciones e impone condiciones y se queda con grandes espacios de terreno y obliga a determinadas cosas nada agradables al vencido. Le recomendaríamos al presidente Santos que leyera un librito que se llama Los Triunfos Romanos, cómo Roma celebraba sus triunfos y cómo el gran objetivo de un combatiente romano era regresar a Roma en triunfo, el triunfo romano. ¿Y qué era lo que llevaban los romanos en sus triunfos? Las comprobaciones de la sumisión de los derrotados, los esclavos que tenían que sumarse a los esclavos de los que ya disponía Roma, en muchas ocasiones los grandes personajes derrotados, como cuando Cleopatra fue conducida a Roma y propiamente no en triunfo, y así sucesivamente los triunfos del emperador Tito, los triunfos de Adriano, los triunfos de Trajano, los triunfos de todos los emperadores romanos. No era comiéndose sapos, era imponiéndole sapos a los vencidos. Y traigan ustedes eso a lo largo de la historia y verán que siempre ha sido así. Cuando España logró derrotar a los moros, no fueron los reinos de Castilla y de Aragón los que se tuvieron que tragar los sapos, fueron los moros, inclusive tratados tal vez con excesiva rudeza cuando fueron obligados a convertirse al cristianismo o a abandonar la península, abandonar España. Pero siempre ha sido así. Cuando Francisco I fue derrotado en la batalla de Pavía por Carlos V, no se tragó los sapos Carlos V, se llevó preso hasta Madrid a Francisco I y le quitaba sus dominios. Y cuando en la Guerra de los 100 años Inglaterra le imponía sus condiciones a Francia, nada distinto de que Francia admitiera la invasión inglesa y el dominio inglés durante muchos años, y después a la inversa, cuando Francia logra revertir el resultado de la guerra, es Inglaterra la que se tiene que comer los sapos. En nuestra época moderna, la guerra franco-prusiana de 1870, ustedes tienen a los franceses comiéndose todos los sapos y a los alemanes imponiéndole su ley y nada menos que declarando su imperio en el Palacio de Versalles, la máxima humillación, en recuerdo de las guerras de Luis XIV. Y después en la Primera Guerra Mundial, al final, fueron los alemanes los que se tragaron los sapos y los obligaron
a la humillación de ir a un vagón del ferrocarril para firmar un tratado denigrante para Alemania que le costaba el pago de unas indemnizaciones gigantescas, tanto que fueron excesivas y tanto que condujeron a la Segunda Guerra Mundial, que termina con la catástrofe y el vencimiento de Alemania y la ruina de Mussolini, que pagó ahorcado y patas arriba, destrozado por los milicianos italianos, su derrota. Esas derrotas se pagan. Y Hitler se tuvo que envenenar en el búnker, y los amigos de Hitler no le pusieron a comer sapos a los aliados, al contrario, después de Hindenburg colgaron de las sogas que estaban dispuestos para ellos. ¿Quién se come los sapos? Y cuando los japoneses pierden la guerra del Pacífico, es en el Missouri donde los aliados les imponen sus condiciones. No vamos más lejos en este relato que pudiera ser indefinido. ¿Quién se come los sapos? El vencido. Entonces, presidente Santos, una pregunta elemental. ¿Cuándo perdimos la guerra con las FARC? Para que nos tengamos que tragar muchos sapos por la paz. ¿No son ellos los vencidos? ¿No son ellos los derrotados? ¿No nos ha dicho usted que los tenía destrozados, que sus operaciones fueron desastrosas para las FARC y que usted aniquiló las FARC? ¿No nos ha dicho eso? Entonces, ¿por qué nos tenemos que comer los sapos nosotros? Pero además viene la segunda discusión. Suponiendo pues que esta no es una guerra ganada y que usted nos haya mentido y que las FARC estuvieran en una condición mucho menos dramática de la que usted nos presenta, ¿cuáles sapos son los que nos tenemos que tragar? Ver a estos bandidos, asesinos, masacradores, violadores de niños, sembradores de minas ante personas, imponiéndonos las condiciones de desarrollo económico, político y social en el país, contándonos cuál es la reforma agraria y imponiéndolas y exigiéndolas, creando las zonas de reserva campesina adicionales a las que tenemos, porque no nos salga pues con el estribillo conocido de que esas ya existían. No, las que se van a crear como resultado de las conversaciones en La Habana para entregarles el territorio nacional a los bandidos de las FARC. Ese sapo nos lo tenemos que tragar, y nos tenemos que tragar el sapo de unos guerrilleros que han cometido todos los delitos de lesa humanidad, todos sin que falte ninguna, despenalizados por obra suya y por obra de las tesis del fiscal general de la Nación, que está tratando todos los días de que uno se olvide de los contratos celebrados con el gobierno de Santos y de sus hazañas en Saludcop y de sus alianzas con su amigo Bernal Cuellar en el tema del DMG, haciendo propuestas estrambóticas como esa de la impunidad para las FARC, impunidad para esos criminales. Presidente Santos, ¿ese es el sapo que usted quiere que nos traguemos? Y quiere que nos traguemos el sapo del dominio de las FARC y de la derrota del ejército colombiano. ¿Usted quiere que nos traguemos ese sapo? De que el ejército sea enviado como lo pedía, no más hace unas cuantas horas Pastor Alape, para que lo mandemos a las fronteras a cuidar la soberanía nacional, para que ellos sean los que impongan su ley al interior del país. Nos quiere dejar desarmados enfrente de las FARC, que van a conservar sus armas porque las van a dejar de una manera simbólica, pero para seguirlas manejando en sus zonas de reserva campesina y para seguirlas manejando en las zonas cocaleras y para seguirlas manejando en los lugares apartados del país. No, presidente Santos, no. Primero, los vencedores no se tragan sapos después de las guerras. Y segundo, si hay que tragar algún sapo, díganos cuáles, porque la mayoría de los sapos que usted nos receta no se los tragará jamás el pueblo colombiano. Acaban de escuchar el editorial del doctor Fernando Londoño en La Hora de la Verdad en Radio Red a las 7 de la mañana, 19 minutos.